Buen día para todos. Quería aprovechar esta oportunidad y enviarles otro ejemplo de cómo elaborar un esquema de ideas y un texto ya utilizando 4 párrafos que van a ser similares a los que ustedes utilizarán para su tarea académica número 2. Empezaremos entonces con el esquema de ideas. Es importante recordar que un esquema se caracteriza por solo contar con frases o palabras. Existen ciertas partes de nuestro esquema que van a estar formadas por oraciones, pero estas son cortas. Por ejemplo, la controversia, ya que acá se está presentando la pregunta completa. La anticipación, porque hay un conector y toda una oración. Las ideas principales de nuestros párrafos de desarrollo y finalmente la reiteración de tesis y argumento en el cierre. Estos son los únicos elementos que dentro de un esquema podrían ser extensos. Todo lo demás debe estar formado por frases o palabras. También es importante que dentro del esquema ya ustedes puedan visualizar toda la estructura de su texto. Recuerden que el esquema sirve como bosquejo o modelo para guiarse en la redacción. Pasemos ahora a nuestro texto. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos elaborado en el esquema en forma de frases o palabras, es entonces que trasladamos esta información a nuestro texto, pero ya formando oraciones y relacionándola ya sea con conectores o con referentes. Empezaremos con la introducción, la parte de la contextualización. Acá se han considerado dos ideas. Estas dos ideas van a ser explicadas y desarrolladas en el texto. Lo que estoy subrayando corresponde a esas dos ideas mencionadas en nuestro esquema. Es importante recordar que cuando se trabaja un contexto, no se puede incluir la postura del grupo. Tampoco se puede insinuar si estamos a favor o estamos en contra. En cambio, podemos utilizar posturas de otros autores o hablar de un tema general. Por ejemplo, en este contexto se menciona el origen y la llegada de la tauromaquia al Perú. Asimismo, se menciona quiénes podrían estar a favor, cuáles son sus motivos y quiénes en contra. Terminado el contexto, se procede a la controversia. Si se dan cuenta, la pregunta de controversia es la que está resaltada, pero la pregunta no es la que inicia la controversia. La controversia se inicia con un conector que permite unir el contexto con la pregunta y después tenemos una oración de presentación. Esta oración de presentación se encarga efectivamente de presentarnos la interrogante que va a ser motivo para asumir nuestra postura. Terminada la controversia, procedemos con la tesis. Fíjate que en mi esquema solo he colocado una palabra, que en este caso es afirmativa, sí, con tilde. Cuando se traslada al texto, ya no se puede colocar sí, porque todo lo que está en un esquema en forma de frases o palabras pasa a nuestro texto como oraciones. Entonces, ese sí es lo que observamos acá. Adelante se le ha añadido un conector que también lo puedes usar o si no, no lo colocas. Fíjate también que la tesis en esta parte de la introducción es breve. Es una oración, pero es breve. Eso es importante. Y finalmente se termina lo que es nuestra introducción con la anticipación, que debe ser la misma que has colocado en tu esquema. Terminaste la introducción, ahora vamos a pasar al párrafo de desarrollo con estrategia de generalización. Esta estrategia se caracteriza porque utilizamos casos
y los casos vienen a ser ejemplos o modelos de quién se habla o de qué se habla y que van a relatar o contar lo sucedido. Empezamos con la idea principal. Regresamos a nuestro esquema y si te fijas, la idea principal de nuestro párrafo está iniciando con una tesis, pero en forma de palabra, sí, y el argumento es completo. Entonces, según lo que ya conocemos, en nuestro texto, esa postura en forma de palabra tiene que ser una oración. Y la oración sería así, porque acá estamos respondiendo a la pregunta de controversia. Y luego lo completamos con nuestro argumento. Terminamos la idea principal y pasamos a las ideas secundarias. Como es una estrategia de generalización, puedes empezar con un conector de orden o un conector de ejemplo, como el que observas acá. Un caso es el de Colombia, país donde la tauromaquia ha causado miedo e incidentes. Fíjate que los casos son breves. La explicación de los casos debe ir en las ideas terciarias. Como estamos hablando de Colombia, entonces en estas terciarias debemos explicar qué ha sucedido en Colombia tratando de comprobar este argumento. Es decir, en Colombia se observa esto, espectáculos peligrosos que ocasionan accidentes y muerte y temor. En el caso de España, de la misma manera, en sus ideas terciarias se tiene que hablar de España y comprobar que en España existen o se dan espectáculos peligrosos que ocasionan accidentes y temor con la corrida de toros. Terminaste tu párrafo de generalización y según tu esquema te corresponde ahora el párrafo de definición. De la misma manera, trabajamos. Tenemos la idea principal, que está formada por la palabra sí. La tesis siempre se va a mantener hasta el final de tu texto. Y el argumento, que es una oración completa, tiene que ser totalmente distinta al argumento de la estrategia de generalización. Acá tenemos la tesis completa. Estamos a favor de la prohibición de las corridas de toros. Ese simple sí ahora se ha transformado en una oración, ya que esta actividad no puede ser considerada como una forma de arte. Como en este párrafo vamos a trabajar la definición, recuerda que en la idea secundaria debes colocar el término que has elegido y el término debe salir de tu idea principal. En este caso, fíjate que en el argumento encuentras la palabra que se ha decidido utilizar como término a definir. Y las terciarias se encargan de explicar dicho término para comprobar el argumento. Muy bien, terminaste tu idea principal, corresponde la definición. Como es la palabra arte, necesitamos, para enlazar la idea principal con la secundaria, una frase introductoria que puede ser todo esto. Para fundamentar este argumento resulta necesario entender que esa es tu frase introductoria. Hay otras frases introductorias que puedes utilizar. Esta, si quieres, la utilizas. Tenemos el término, tenemos el verbo. Recuerda que en la definición debes utilizar sus tres elementos: verbo, género próximo y diferencia específica. Acá está el verbo, acá está el género próximo y todo lo demás viene a ser la diferencia específica. Es decir, lo que caracteriza a esta palabra. Terminaste de definir, punto seguido, y procedes con la explicación de tus terciarias. La primera terciaria recuerda que es el parafraseo del género próximo. La segunda terciaria es el parafraseo de la diferencia específica. En este caso, nos estamos apoyando de un autor.
Y la última idea terciaria viene a ser una fuente, o una estadística, o un autor, o una cita que ayude a corroborar y comprobar lo que intentas decir con tu argumento. Finalizado el párrafo de definición, corresponde ahora terminarlo con el cierre. Necesitamos el conector, la reafirmación de tesis-argumento y nuestra reflexión. El conector y la reiteración de tesis-argumentos van separados por una coma. Y acá se coloca, después del conector, la tesis que se ha asumido y el resumen de los argumentos, que puede ser copiar literalmente el argumento de generalización uniéndolo con el argumento de definición. Finalmente se termina con un comentario crítico, que viene a ser una reflexión o una sugerencia. El comentario es una especie de aporte personal que da el grupo sobre el tema que se ha redactado, siempre manteniendo la postura. Bien, chicos, esto espero que les pueda ayudar y aclarar un poquito acerca de cómo van a elaborar su texto. Recuerden también que al ser una evaluación debemos utilizar los colores y seguir el formato que se nos está solicitando. Entreguen su tarea dentro del plazo determinado para poderles revisar y así tengan ustedes la retroalimentación que les permita mejorar su trabajo para una versión final. Muchísimas gracias por su atención.